Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias te damos nuevamente, Señor, porque podemos estar aquí. Gracias, Padre, porque ese fue tu beneplácito aún desde antes de la creación, Señor. No podemos entenderlo nosotros, Señor. No podemos comprender a detalle cada una de las cosas que tú has determinado y decretado, Señor. Pero esta mañana sí nos gloriamos en que así te plació, que nos salvaste, Señor, no por obras que nosotros hayas visto, Señor, sino por el puro beneplácito de tu voluntad. Y ahora, Padre, nos podemos gloriar en estar en tu presencia, Señor, y abrir tu palabra que es santa y entenderla, Señor. Padre, antes no la entendíamos, ni siquiera la deseábamos, Señor. Muchas veces la aborrecimos y muchas otras veces la abríamos para juzgarla, Señor. Pero ahora, Padre, tú has hecho que nuestro corazón sea nuestro alimento, que sea nuestra delicia. Tú has consolado nuestros corazones tantas veces por medio de ella y nos has animado, Señor, para seguir adelante al mirar, Señor, tu fidelidad y tus promesas en ella. Y Padre, esta mañana queremos rogar como iglesia que vuelvas esta mañana a tener misericordia de nosotros y hablar a nuestros corazones. Padre, tú sabes cuán incompetente, Señor, soy. Tú sabes, Señor, cuán limitado estoy en mis pensamientos, en mis palabras, en mis estudios, en mis fuerzas, Señor. Tú sabes, Señor, cuánta incapacidad hay, Señor, aún por causa de mi pecado, para mirar a tu palabra en su pureza y en su hermosura y poder entenderla en sus profundidades. Así que esta mañana rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, siga ayudando, así como me ha ayudado en el estudio, Señor. Ahora me ayude a poder explicar y ayude a mis hermanos a poder entender y a cada uno de nosotros a aplicarlo a nuestro corazón para que esta mañana tú recibas toda gloria, honra y alabanza, Señor. Porque esta es tu palabra y porque esta es la obra de tu Santo Espíritu, capacitar las mentes y los corazones para recibir tu palabra. Hoy suplicamos, Señor, que como el buen pastor nos alimentes con ella y nos ayudes, Señor, a perseverar hasta el día en el que tú nos llames. Por favor, mi Dios, te suplicamos que tú obres de manera gloriosa con tu palabra, penetrando hasta lo más profundo de nosotros, Señor, como tú lo has prometido, como una espada afilada con doble filo, Señor, que no puede ser detenida por nada, sino que penetra y discierne, Señor, pensamientos, deseos, intenciones, y los expone delante de ti. Mi Señor, cuánto necesitamos cada uno de nosotros ello. Por favor, esta mañana suplicamos que tú obres en medio de tu iglesia, Señor, y que sigas edificándola, y que también sigas salvando y atrayendo a los tuyos a tus pies, para que, Señor, tu gloria sea manifiesta en medio de nosotros, Señor, para que podamos saber y reconocer que tú estás en medio de tu pueblo, Señor, y no por nosotros, sino muy a pesar de nosotros, para mostrar las riquezas de tu gracia. Padre, bendice a tu iglesia y bendice a tu palabra. Que tu Santo Espíritu obre, Señor, y sea derramado, como dice tu palabra, no con medida, Señor, sino en abundancia, en medio de la congregación de tus justos, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, para la lectura de la palabra. Vamos al libro de Zacarías para continuar con nuestro estudio del profeta Zacarías. Y vamos al capítulo 13, vamos a darle lectura a todo el capítulo. Voy a comenzar en el verso 1 y voy a leer todo el capítulo para poder, si el Señor permite, concluir esta mañana este capítulo. Dice la palabra de Dios así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán
su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Hermanos, como podrán darse cuenta, estamos casi concluyendo este libro del profeta Zacarías, y estamos en los 2 últimos capítulos de este libro. Yo les mencionaba que desde el capítulo 12 comienza la última gran profecía que se le da al pueblo que se encuentra después del exilio. Y a partir del capítulo 12 se nos ha dibujado esta imagen de una guerra en aquel día sobre Jerusalén, donde incluso Judá se uniría con sus enemigos hasta que veía que Dios estaba con ellos y entonces se arrepentiría y regresaría con él. Esta porción de las Escrituras en estos últimos capítulos, desde el capítulo 12, si quieren tenerlo ahí listo, porque voy a estar hablando un poco al respecto, comenzaba con esta palabra que la traducción Reina Valera dice como profecía, pero que en el original tiene que ver con una palabra pesada. Es decir, sí era una profecía, pero era una palabra muy particular que estaba utilizada para hacerle ver al pueblo de Dios que el mensaje que vendría iba a ser un mensaje no difícil, no fácil de digerir, no sencillo. Y entre todas las cosas, hermanos, mientras yo meditaba en este capítulo, me daba cuenta de cuán necesario es para el pueblo de Dios entender que muchas veces los mensajes para su pueblo son mensajes pesados o mensajes duros. O como otro autor que estudiaba para el libro de Amós, no todos los mensajes que el Señor da en su palabra tienen que ver con mensajes que únicamente son mensajes sencillos o mensajes que pueden a primera instancia recibirse con claridad y no causar incomodidad. Hay mensajes que tienen que ver con el azufre y el fuego y el juicio. Y esos mensajes, como espero en el Señor, puedan ser recibidos con el propósito que Dios los dio para que en nuestro corazón tengan el peso de gloria por el cual Dios los ha dado así en su palabra. Porque quiero decirles algo, hermanos. O la intención del Señor fue clara y objetiva en dar un mensaje así, o tenemos un problema con lo que la Biblia dice por medio del apóstol Pablo, que toda la palabra, todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil. Si nosotros creemos que todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, tenemos que reconocer que aún estos mensajes que son introducidos como cargas pesadas o mensajes difíciles, son en verdad de gran provecho para nuestra alma, hermanos. Así empieza el capítulo 12. Ahora, a medida que más entendemos el capítulo 12 hasta donde hemos llegado, yo espero que ustedes puedan ver por qué este mensaje es pesado, pero es también precioso y glorioso.
esa guerra que se describe en aquel día, como empieza en el capítulo 12, en donde los enemigos de Jerusalén se levantan contra ella y aún Judá se une a ellos para levantarse en contra del pueblo de Dios, hasta que Judá se da cuenta que Dios está con ella. Es increíblemente, para muchos teólogos, una imagen descrita de lo que está pasando en la pasión de Cristo, hermanos. Es decir, que es muy probable que el profeta Zacarías está profetizando a partir del capítulo 12 una guerra que el creyente en la doctrina reformada la conocemos como el Armagedón. Una guerra en donde el mal se levanta y está tratando a todas costas de evitar que el plan de Dios sea llevado y cumplido, tal como el Señor lo prometió después de la caída en Génesis 3:16. Una guerra que está empacada en ese capítulo, en esos versículos, y que vemos constantemente, y que es muy probable que Zacarías está describiendo por una visión que probablemente no entendía su alcance, pero que a la luz de las explicaciones apostólicas del Nuevo Testamento, nosotros vemos con más claridad cómo aquel día y esta guerra que se está representando, como aún parte del pueblo de Dios, entre comillas, son levantados para hacer una guerra en contra de Jerusalén. Y nos dice que en esa guerra que se está dibujando en esta imagen en el capítulo 12, en donde se levantan en contra de Jerusalén y hay una guerra entre el pueblo de Dios y sus enemigos, y aún muchos de Judá son desviados. Dice la palabra en el capítulo 12 que el Señor derramaría su espíritu, y entonces su espíritu iba a hacer que ellos se dieran cuenta, y entonces ellos clamaran, porque durante esa guerra que estarían estableciendo contra Jerusalén, pensando que estaban haciendo bien, ellos se darían cuenta que habían traspasado a su Salvador. Y el Espíritu sería derramado, y entonces ellos lamentarían y se afligirían como una madre que ha perdido a su hijo primogénito. Se darían cuenta cuando el Espíritu viniere que aquel al que traspasaron en esta guerra, que pensaban ellos que estaban obrando bien, no había sido sino a su rey, a la simiente de David, al retoño que nos habla en todo este libro. Y nos dice este profeta en estos capítulos, capítulo 12 también, que entonces la restauración prometida en el capítulo 9 de este libro habría comenzado para el pueblo de Dios. Capítulo 13, continuábamos viendo cómo la idea de en aquel día continúa. Esta restauración del pueblo de Dios que inicia en ese momento también traería purificación. Él continúa explicando cómo los resultados de esta obra en donde ellos clamarían porque han traspasado a su pastor, traería como resultado una obra de purificación, y cómo se abriría un manantial, no un manantial temporal, no un pequeño manantial, sino un manantial, un gran manantial que continuamente serviría para la purificación de sus impurezas y de sus pecados. No estoy tratando de ir al Nuevo Testamento, hermanos, pero lo haré al finalizar. Pero yo espero que puedan traer a memoria todos los textos de los apóstoles en donde hay citas directas o indirectas de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan habla de ese manantial como aquel que se abre por medio de Cristo y se recibe cuando el Espíritu Santo viene.
Y continúa diciendo que este manantial que se abrirá servirá para que sean limpiados de estos pecados particulares del pueblo de Dios que lo han acompañado a lo largo de todo su peregrinar, que desafortunadamente fueron un constante tropiezo, como la idolatría y los falsos profetas. Y no está hablando de los pueblos paganos, hermanos, está hablando del pueblo de Dios, que constantemente fueron dados a la idolatría. Y poníamos varios ejemplos, hermanos, y meditaba nuevamente en ellos, y mencionaba algunos, como la esposa de Jacob, que se lleva los ídolos de su padre. O el anatema en los tiempos de Josué. Pero tenemos ejemplos más recientes de los que hemos estudiado, los que acabo de mencionar en la meditación. ¿Qué hay de Jeroboam con sus 2 becerros de oro y con esta idolatría falsa? ¿Qué hay de Acab y su esposa blasfema, Jezabel? ¿Y qué pasa con todo el pueblo del norte que terminan adorando a dioses como Moloch y otros dioses abominables y mezclando la adoración con todas estas perversiones? Y uno pudiera pensar, pero eso fue el reino del norte. No, porque después vemos a Oseas precisamente exhortando a Judá, al pueblo del sur, por haberse vuelto peor que el reino del norte, de que su hermana. Así que esta idolatría y estos falsos profetas que fueron un tropiezo constante para el pueblo de Dios y que han sido la causa de tanta iniquidad, es prometida en esta restauración ser limpiados y purificados de esos pecados. Ahora, hermanos, quizás si tu corazón no está tan despierto de la miseria que hay en cada uno de nosotros, quiero decirte algo. Estos hermanos no tenían la misma capacidad que tú y yo. Es decir, ellos no miraban a su alrededor y veían esto que tú y yo vemos. Ellos miraban a su alrededor y veían a su gran Jerusalén y a su gran templo completamente destruido. Ellos veían a su reino en esta tierra establecido, completamente deshecho por las consecuencias de su pecado. Y si ellos llegaban a olvidar y decían, es que es por causa de que nuestros enemigos son muy malos, el Señor les mandaba profetas para decirles, no, yo les profeticé desde antes, como lo hace Amós por medio del juicio del capítulo 5, tal como lo harán los asirios, y al pueblo de Judá, tal como lo harán otros imperios, de que ellos vendrían no por causa de ellos, sino por causa del pecado del pueblo. Así que, cuando tú miras a tu alrededor y ves toda la destrucción que hay por causa de tus propios pecados, esta profecía en verdad es sumamente alentadora. Porque quiero recordarte algo. No ha sido una generación o 2 generaciones. No ha sido 3 generaciones. Han sido cientos de generaciones. Y pequeñas excepciones en las cuales han caminado de manera recta delante de Dios. Pero la mayoría ha sido pecado y pecado y pecado y pecado. Así que tú podrás imaginar que para los piadosos en los tiempos de Zacarías, su mayor clamor es, Señor, ¿hasta cuándo quitarás este pecado de nosotros? Y continúa en nuestro capítulo esta mañana, hablando de lo que esta purificación y el resultado de esto que es descrito en el capítulo 12 acontecería. Solo quiero hacer una nota al margen, hermano. Es muy importante que cuando nosotros nos acercamos a la profecía del Antiguo Testamento, tengamos mucho cuidado en tratar los eventos estrictamente como eventos cronológicos.
Si hacemos eso, vamos a llegar al error de lo cual la iglesia ha cometido a lo largo de las generaciones en pensar que porque ya sucedió un evento, necesariamente el otro acontecerá inmediatamente. No es así en el caso de los profetas, hermanos. De hecho, no es, como dice un hermano, no se tratan de una presentación estrictamente cronológica, sino que se condensan diferentes aspectos de pureza y refinamiento que ocurrirán en el pueblo de Dios en aquel día. Es decir, no son eventos cronológicos, sino son eventos que están descritos que pasarán, pero no los está dando estrictamente cronológicos, sino está dando diferentes aspectos que deben de suceder. Y esto es importante por lo que hoy vamos a estudiar, hermanos. Porque nuestro texto continúa de la misma forma, hablando con más detalles de aquel día o del día venidero, donde como resultado de su líder o su rey, ellos seguirán creciendo o seguirán siendo purificados. Así que, ¿cuáles son los 3 aspectos que esta mañana quiero compartir de estos 3 versículos, hermanos? El primero es el pastor herido. Después vamos a ver al pueblo purificado. Y tercero, vamos a ver al pacto renovado. El pastor herido, el pueblo purificado y el pacto renovado. Vamos al primer aspecto, hermanos, de nuestro texto en Zacarías, en su primer parte del versículo 7, el pastor herido. Dice nuestro texto: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y tenemos esta expresión que comienza en este versículo: levántate, oh espada, contra. A lo mejor no lo alcanzamos a distinguir, pero en nuestro texto lo que está habiendo es un imperativo, es decir, Dios está dando un mandato, está dando una ordenanza. Es por eso que decidí explicar hasta la sección 6 y poder separar esta sección 7 para que podamos entender esta sección en particular en conjunto con lo que hemos venido viendo. Se dibujó esta imagen de guerra en donde es herido el pastor donde fue traspasado y los resultados que vienen como consecuencia. Y ahora el Señor da este mensaje a Zacarías que implica un imperativo, una ordenanza, y dice: levántate, oh espada. Y tenemos que entender, hermanos, lo que esta expresión está queriendo decir, porque tiene suma importancia en estos 3 versículos. Si nosotros fuéramos a diferentes textos como Isaías 10:26 o Isaías 13:17 o Jeremías 51:1, no los voy a leer todos por causa del tiempo, pero si nosotros fuéramos a esos textos, esta expresión de despierta, levántate, contra, es una expresión que tiene que ver con un aspecto de juicio. Es una expresión, de hecho, aparece solo una vez más en el libro de Job, en un sentido positivo, en donde dice que el Señor se levanta para restaurar a Job. Pero fuera de esa expresión, los otros usos en estos textos que les acabo de citar, tiene una expresión de un llamado a el juicio, en donde es llamado su pueblo a levantar la espada o donde es llamado a llevar un juicio a cabo. Y en este contexto tiene mucho que ver con ese uso, porque el Señor dice que Zacarías de este mensaje y este imperativo de levantarse en contra por medio de la espada, en el cual está implicando un sentido de juicio.
Y dice nuestro texto, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Aquí se torna complicado, hermanos, porque la ordenanza del Señor es a levantar la espada de juicio, pero no en contra de los pastores malos de los cuales ya estudiamos, sino de su pastor, su compañero cercano. Entonces debemos de empezar a meditar y a preguntarnos qué es lo que el Señor estaba queriendo decirle al pueblo de Dios. ¿Por qué es llamado? ¿Por qué hay un llamado a levantar la espada o el juicio en contra de un líder que, por lo que observamos aquí, es muy cercano a Dios? Ustedes recordarán que la palabra pastor en el Antiguo Testamento no es la misma connotación que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento a los líderes del pueblo se les llamaba pastores, o se usa la palabra pastor para hacer referencia a los reyes, en ocasiones a los sacerdotes, pero principalmente a las autoridades del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento ya es un uso muy particular con respecto a los ancianos de la iglesia, los pastores. Así que cuando está llamando el Señor aquí a levantar la espada en contra del pastor, nos da una descripción de ese pastor. Ese pastor es un hombre y es compañero de Jehová. Es decir, es alguien muy cercano a Jehová. Nuestra traducción usa compañero para tratar de definir esa cercanía que existe con el Señor. Y está diciendo que este rey o este líder está muy cerca y es un gobernante que tiene una cercanía muy íntima con Dios. Eso es lo que esta expresión está dándonos a entender, y que a lo mejor en nuestro idioma no alcanzamos a percibir la profundidad de lo que está diciendo. Ahora, nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿y quién es este pastor? Hay muchísimo comentario al respecto, hermanos, y no pienso adentrar en todo ello. Definitivamente es descartado los malos pastores. No pueden ser los malos pastores, porque este es llamado compañero mío, dice el Señor. Definitivamente, o muy probablemente, tampoco está refiriendo a Zorobabel, porque es posible que Zorobabel esté incluida en los malos pastores de los que hablamos. Así que, ¿de quién está hablando entonces este término? Que en todo el libro es utilizado o para los malos reyes, los malos gobernantes, o si ustedes recordarán, es utilizado para el retoño de la casa de David. Yo creo que es fácilmente descartar que no es ni Zorobabel, no es ni los malos pastores, ni mucho menos Ciro. Yo creo que en base al contexto más amplio, este pastor o este rey del cual se expresa aquí, tiene mucho que ver con el uso del futuro rey davídico que constantemente se está hablando a lo largo del libro. Por ejemplo, en capítulo 3, verso 8, que habla del retoño, capítulo 6, verso 12, el rey que viene en el capítulo 9, verso 9, los gobernantes mencionados en capítulo 10, verso 4, y aquel que es traspasado en capítulo 12, verso 10. Mi intención no es hacer la argumentación aquí con ustedes. Les doy los textos para que ustedes puedan referirse en su estudio personal y puedan leerlos. Mi intención es tratar de llevarlos al mensaje del texto, hermanos. Así que
el Señor está dando la orden de que se levante la espada contra este pastor, que es un hombre y que es muy cercano a Jehová, que es muy íntimo de él. Y el texto continúa diciendo que tiene que herir al pastor y que serán dispersadas las ovejas. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Nuevamente, ¿a qué se refiere con herir? Bueno, según los usos que nosotros vemos, en el mismo texto es un poco diferente el término a lo que ya ha utilizado acerca de traspasar. Es un término diferente a lo que ha utilizado acerca de traspasar a su siervo, o incluso de este capítulo anterior que leímos, que explicaba hace un momento, en donde los falsos profetas hablarán acerca de su cuerpo que ha sido traspasado o lastimado, que Reina Valera dice manos, pero que en realidad es cuerpo. Pero si nosotros enlazamos la idea principal de toda la oración, en donde dice, levanta la espada y hiere, tiene un sentido que, como les mencionaba, con la expresión de juicio, de quitar la vida, hermanos. Es decir, implica muerte. Está diciendo el Señor que le dé muerte al pastor, hombre y compañero de él. Y según nuestro texto, dice el Señor que cuando eso pase, serán dispersadas las ovejas. Yo sé que esto es casi imposible, la mayoría ya lo está relacionando al Nuevo Testamento, pero estoy tratando de evitar eso porque aquí hay cosas muy hermosas, hermanos, que los creyentes cuando recibieron este mensaje no tendrían la capacidad de entender como ahora las entendemos. Pero aquí hay un lenguaje muy particular. Cuando el Señor hablaba en el Antiguo Testamento de levantar la espada, como se los decía, y ejercer un juicio o ejercer muerte, como por ejemplo en los tiempos de Sedequías, siempre que el Señor estaba haciendo eso, había un juicio de por medio que el Señor mandaba e inmediatamente, si ustedes recordarán después de la muerte de Sedequías o de levantarse en juicio contra Faraón, hay un evento inmediato. Y eso es un éxodo, es decir, una liberación del pueblo de Dios. Y es muy probable que lo que Zacarías está haciendo aquí, está haciendo una alusión a estos textos como Jeremías 21:7, Génesis capítulo 11, Nehemías capítulo 1, etcétera, muchos otros textos en donde el Señor está diciendo, levántate y haz juicio por medio de la espada, quitándole la vida, porque el éxodo comenzará. La liberación de mi pueblo ha comenzado. Y ese es el llamado que el Señor está haciendo con respecto a su pastor, a su rey. Lo está llamando a recibir este juicio para que comience este éxodo o esta liberación. Y continuamos con nuestro texto, porque entonces vemos la consecuencia de lo que pasará, un pueblo purificado. Dice, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba
el oro. Es decir, el Señor le dice a Zacarías, ve y da a este pueblo este mensaje, que yo he determinado hacer juicio sobre mi rey, sobre mi pastor, el hombre compañero mío, el que está cerca de mí. Y esto hará que las ovejas sean dispersadas. Es decir, esta expresión de dispersadas es la que les decía, ha comenzado el éxodo. Esto hará que comience esta liberación. Y haré volver mi mano contra los pequeños. Y acontecerá en toda la tierra que 2/3 partes serán cortadas de ellas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Yo no sé, hermanos, si mientras están leyendo alcanzan a percibir lo que está pasando aquí, pero es por medio de esto que está pasando, este juicio sobre su rey, que el Señor está anunciando que la liberación comenzará, pero no será una liberación sencilla, sino que será una liberación a través de juicio sobre su rey, sobre su elegido, sobre la descendencia de David, y que esto permitirá que ahora venga su mano sobre su pueblo, el cual será purificado por fuego. Me estoy adelantando para tratar de atraer su atención, hermanos, tratar de ayudarles en el sueño que están luchando. Porque hay un mensaje sumamente hermoso que debemos de captar aquí. El propósito soberano de la mano del Señor está detrás de este juicio que Él va a determinar sobre su rey para comenzar la liberación y después de esto la purificación de su pueblo por medio de fuego. Él dice que su mano se levantará sobre los pequeñitos. Ahora, hermanos, nosotros vemos esta expresión usada en el Antiguo Testamento, en Salmos 81:14, en Ezequiel, pero acompáñenme al libro del profeta Isaías, hermanos. Ahí atrásito, profeta Isaías, capítulo 1. Verso 24. Zacarías está diciendo, y volveré mi mano contra los pequeñitos. Y vean cómo utiliza esta expresión de su mano el profeta Isaías. Dice, por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, vengaré a mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda la impureza. Según este texto y según Zacarías y otros textos que les cité, cuando el Señor está hablando de su mano, Él está diciendo, yo levantaré mi mano para purificarlos. Yo utilizaré mi mano para santificarlos y quitaré sus ídolos. Y esta es la misma idea que encontramos en toda esta porción del capítulo 12 al capítulo 14, en donde el propósito de lo que el Señor está haciendo y está prometiendo al pueblo de Dios después del exilio para animarlos, es que finalmente en aquel día el Señor hará todas estas cosas para que su pueblo sea purificado y santificado, no de sus enemigos terrenales, hermanos, sino de sus pecados que hacían que el Dios justo fuera movido en justicia a traer juicios sobre ellos y los había llevado al exilio. Y les llama pequeñitos. Estas ovejas que serían dispersadas, les llama pequeñitos. Y dice, y acontecerá en toda la tierra
Dice Jehová que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meterá en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata. 2/3 partes en toda la tierra. Esta expresión es mejor entenderla como en su contexto. Cuando el profeta está hablando esto, creo lo había mencionado ya anteriormente, no está implicando literalmente toda la tierra. Está hablando toda la tierra en el contexto de lo que está hablando, es decir, toda la tierra en el lugar en donde el pueblo de Dios está habitando. Y dice que en todo el lugar en donde el pueblo está purificando, la mano de Dios se extenderá para que 2/3 partes sean cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. ¿Qué es esta tercera parte, hermanos? Traten de considerar. Hay un pueblo al que Dios se está refiriendo y un lugar en donde está habitando. Pero finalmente viene la purificación a través del juicio sobre su rey, su compañero cercano. Y su mano se levantará sobre el pueblo que habita en toda esa tierra. Y eso hará que finalmente sean removidas 2/3 partes y una tercera parte, solo una tercera parte o solo un remanente quede de pie. De hecho, es muy posible que esta expresión tenga mucho que ver con lo que Ezequiel dice en el capítulo 5, en donde habla igual de una tercera parte, como un tercio es quemado en fuego, un tercio es herido a espada y un tercio es dispensado por el viento con la espada. ¿Qué está tratando de dar a entender el Señor? Ezequiel profetizó en otro tiempo con respecto a esta situación. Tengan esto en mente. Y ahora Zacarías, después del exilio, está diciendo lo mismo con respecto al pueblo de Dios y cómo todos estos acontecimientos resultarán en que el Señor venga y de esta totalidad de lo que es llamado el pueblo de Dios solamente quede una porción y esa porción sea verdaderamente pura delante de Él. Esta porción es conocida en el Antiguo Testamento como el remanente. Y este remanente será separado de aquellos que invocan el nombre del Señor, pero que sus corazones están muy lejos de Él. De todos los que habitan en toda la tierra donde el pueblo de Dios habita. Yo espero, hermanos, que empiecen sus mentes a considerar muchas cosas que a veces nos pensamos, y el pueblo de Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, y cómo es esta totalidad, y por qué es llamado el pueblo de Dios, y cómo cambia en el nuevo pacto. Yo sé que esta no es una clase de teología pactual, pero yo espero, hermanos, que a través de la predicación de las Escrituras ustedes puedan entender esta enseñanza. Porque lo que está diciendo aquí es que no todo lo que se llama Israel es verdaderamente israelita. No todo el pueblo verdaderamente era el pueblo del pacto. Aunque todo pertenecía en un aspecto al pacto, el Señor dice que sería limpiado en aquel día y solamente una tercera parte sería la que permanecería, pero esta permanecería no sin antes ser purificada por fuego, como la plata se pule y como las impurezas del oro son quitadas. Y uno debería de preguntarse, entonces, ¿qué de esas 2/3 partes? Porque lo que nos está dando a entender aquí, por otros textos como el de Ezequiel, es que esas 2/3 partes eran las que hacían tropezar al pueblo de Dios. Y estaban dentro del pueblo. Y eran los que constantemente eran llevados por la idolatría. Y que han afectado tanto al remanente, que el remanente tiene que ser purificado por fuego como la plata y el oro.
Fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Este concepto nuevamente de juicio que habla ya no, hermanos, únicamente para los enemigos de Israel, sino para Israel. Y si ustedes se han percatado desde el versículo 9, no ha dejado de utilizar terminología de juicio por causa de su justicia sobre su rey, sobre su pueblo, sobre su remanente. De hecho, como les decía hace un momento, para Zacarías y muchos otros profetas antes del exilio, lo que están hablando acerca de esta tercera parte era algo que ellos esperaban que pasaría después del exilio. ¿Qué quiere decir esto? Que los profetas, antes de que ellos fueran exiliados o antes de que hubiera este éxodo, ellos consideraban que después de que esto aconteciera y cuando ellos regresaran, estas profecías que Zacarías está diciendo, dichas por los profetas de otra forma, iban a acontecer, y el resultado era que el pueblo que regresaría del exilio iba a ser este remanente purificado. Pero ¿qué nos está diciendo Zacarías? Aún no ha pasado. Aún debe de haber un éxodo. Aún no ha acontecido esto que los profetas profetizaban. Ellos pensaban que ahora ellos regresarían, pero el Señor manda a Zacarías y les dice, aún no ha pasado, porque aún son un pueblo idólatra, porque aún han sido muy contaminados y ahora más, cuando fueron a Babilonia y ahora que regresaron, llegan con sus costumbres pensando que estos son pequeñas cosas que Dios está haciendo aquí, levantando el templo y reconstruyendo Jerusalén. Y ustedes están menospreciando las pequeñas cosas, considerando ese gran imperio babilónico, pensando que eso es mayor que establecer el reino de Dios en esta tierra. Así que no se ha terminado, pueblo, anímense a perseverar, porque aún falta un éxodo más. Aún falta que se cumpla esto que Zacarías está por decirles, el pacto renovado. Dice en la segunda parte de nuestro versículo 9, dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Y dice la segunda parte, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Quién es él, hermanos? Yo espero no desasocien por estar tratando de desmenuzar los textos, pero él ha hablado de un rey que tiene que ser herido. Dice, y él invocará mi nombre. De hecho, no sé por qué algunas traducciones han querido traducir en lugar de él, como ellos, como si el pueblo fuera el que clamare. No está pasando eso. Si ustedes van al hebreo, se van a dar cuenta que el artículo es singular y se está refiriendo a él. Y se está refiriendo a él que fue herido. Y dice, él invocará mi nombre y yo lo oiré. Y diré, pueblo mío, y le diré, y él dirá, Jehová es mi Dios. Hermanos, este lenguaje de pueblo mío, o mi pueblo, mi Dios, tiene enteramente todo que ver con lo que el Señor constantemente le hace recordar a su pueblo de algo que a Él le plació hacer para con ellos. Hacer un pacto para con ellos, en donde Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Es decir, si viéramos toda la cantidad de textos aquí en Zacarías y otros textos
de esta expresión, está diciendo que el resultado de esto es que cuando Él invoque su nombre, Él le oirá y dirá, este es mi pueblo. Y Él dirá, Jehová es mi Dios. Es decir, el pacto de Dios se renovaría. ¿Por qué se renovaría, hermanos? Porque tenemos que recordar en Deuteronomio, cuando Moisés les dio los lineamientos del pacto, Él les dijo, si ustedes pecan, ¿qué es lo que hará el Señor? ¿Los entregará a sus enemigos? ¿Se apartará de ustedes? Y hermanos, nuevamente quiero hacerles meditar esto, para no caer en el error en lo que cayeron ellos. El problema del templo destruido no era la construcción majestuosa por la cual vemos que en los tiempos de Nehemías están llorando porque no tiene el esplendor del nuevo templo. El templo no es nada sin la gloria de aquel que está ahí. Su dolor no debería de ser por un templo. Su dolor debería de ser porque la presencia del Señor se ha apartado de ellos por causa de que ellos transgredieron el pacto y Dios, siendo fiel, se apartó de ellos. Es verdad, Él guardó siempre un remanente y lo guardará como lo vemos aquí, porque Él es fiel a su pacto, pero Él se apartó su presencia de ellos. Y ahora dice, y entonces a otra vez ellos me llamarán y yo los escucharé y yo seré su Dios. El resultado de esta situación es que esa tercera parte que entrará en el fuego para quitar sus inmundicias como el oro y que será probado, finalmente podrán tener una relación de pacto restaurado con un Dios que le había placido hacer un pacto para con pecadores, no porque fuera una gran nación, sino porque Él le plació compadecerse de ellos para la gloria de su gracia. Tal como lo había dicho en el capítulo 10, verso 6, y serán como si nunca los hubiera rechazado. Así que, ¿cómo concluimos estos textos, hermanos? Pues nos damos cuenta, por lo que el Señor les está diciendo, que la nación tendría que soportar nuevamente una experiencia del tipo del exilio que ya habían experimentado, en la que un remanente sería refinado antes de que lleguen las bendiciones que el Señor ha prometido dar por medio de su pacto. Por lo tanto, el rey, el buen pastor, iba a ser herido y su pueblo iba a ser esparcido para ser refinado y probado y poder recibir la plenitud de lo que tanto han anhelado, que Él sea su Dios y ellos sean llamados su pueblo. Así que en los días de Zacarías, los creyentes o el pueblo de Dios no concebían como que el exilio había terminado por completo. Ellos entendían que habría otra situación similar en donde ellos iban a ser exiliados nuevamente y donde iban a ser purificados y probados el remanente que el Señor iba a guardar para él. ¿Qué es, hermanos, lo que nosotros vemos a la luz de lo que nuestros hermanos en el antiguo pacto no alcanzaron a ver, que nosotros ahora vemos con más claridad? ¿Qué es parte de este misterio que ellos no alcanzaron a ver con toda claridad y que tú y yo ahora por los escritos, inspirados por el Espíritu de Dios, podemos ahora entender con más claridad? Bueno, primero, hermanos, tenemos que reconocer que para los apóstoles, como ya lo hemos visto en varios textos del libro de los Hechos y de los Evangelios,
el tiempo en aquel día o en los postreros días que tanto se hace referencia en el Antiguo Testamento, ha comenzado con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que los profetas anunciaban como en aquel tiempo, o en aquel día, o en los postreros tiempos, tal como en la predicación del apóstol Pedro en día de Pentecostés, citando a Joel, haciendo referencia a la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, ya ha comenzado con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos con más claridad, hermanos, en las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos en estos capítulos 26 de Mateo y Marcos 14. El Señor Jesús, cuando está anunciando su muerte, Él cita este texto de Zacarías, si quieren anotarlo, Mateo 26, verso 31, y Marcos 14, verso 27. Voy a leer Mateo 26. Mateo 26, verso 31, desde el 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Traten de recordar. Han cantado el himno, han tenido la cena del Señor. Eso es sumamente clave para poder unir todo lo que está pasando aquí, hermanos. Y el Señor está anunciando su muerte y dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Él está anunciando que está por morir. Este rey, este buen pastor, este pastor que da su vida por sus ovejas, está a punto de morir y dice, mis ovejas, mis pequeñitos, mis pequeñuelos, como incluso lo vemos en todo el Nuevo Testamento, refiriéndose a sus discípulos, cualquiera que haga caer a uno de estos pequeños, cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos, se escandalizarán de mí, dice, y serán dispersados. Y este texto nos da una claridad enorme de lo que los creyentes en el antiguo pacto, cuando Zacarías da esta profecía, no entendían con toda claridad, pero tenía el propósito de alentar el corazón a perseverar en la obra de construir el segundo templo y reconstruir la ciudad de Jerusalén como evidencia de que el reino de Dios sigue avanzando. Y, amado hermano, sigue siendo tan alentador como lo fue para Zacarías y los creyentes de ese momento, como lo fue para los creyentes en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como lo es para ti y para mí esta mañana. Quiero puntualizar varias cosas que entendemos a la luz de este capítulo 26, en donde el Señor Jesucristo está citando con toda intencionalidad este texto en el cumplimiento de una profecía que no va aislada, sino que está hablando de la restauración de su pueblo por medio del pastor herido, por medio de aquel que traspasaron. Y tengan esto en mente. Número 1, hermanos, según Zacarías 13, verso 7, escuchen esto, fue por el decreto soberano del Padre que la espada sobre su hijo o sobre su rey viniera para ejercer juicio para la purificación. Esto no es solo una revelación muy clara en el Nuevo Testamento. Zacarías está diciendo que es el decreto del soberano Jehová de los ejércitos, porque así dice Jehová de los ejércitos, levanta la espada sobre mi rey y traspásalo. El Padre decidió de manera soberana quitarle la vida a su rey para la purificación de su pueblo. Es este capítulo que hemos leído, capítulo 13, versos 7 al 9, que también nos deja ver que este rey o este pastor
no es solo un pastor humano. No hay otra forma de explicar esta frase que en hebreo implica que este pastor es su íntimo de Jehová de los ejércitos. Oh Señor, ¿quién pudiera estar delante de tu presencia y vivir? Pero Jehová está diciendo, este pastor, este rey mío, yo he decretado que la espada y el juicio venga sobre mi íntimo. ¿Quién es ese íntimo que estaba con el Padre? No hay otra explicación, hermanos, para entender que un hombre, está diciendo aquí el Señor, que está cerca, que es su íntimo, y al cual el Señor está diciendo, este será mi rey, y sobre él vendrá la espada y lo herirá. Así que no solo aprendemos que fue su decreto soberano del Padre, sino que este pastor no solo era hombre, sino que también este compañero íntimo del Padre es Dios. Y que el resultado del abandono que el Señor Jesucristo está hablando en el capítulo 26 o en el capítulo 23 de Marcos, de sus discípulos, es el cumplimiento de lo que Zacarías está diciendo y ha profetizado acerca de estos pequeñitos. Estos pequeñitos o estos pequeñuelos o estas pequeñas ovejas es como el Señor mira a su pueblo. Y el hecho de que el Señor les diga, me traspasarán, o es decir, vendrán por mí y yo moriré y ustedes se escandalizarán y serán esparcidas. Es como si les gritara, porque ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Pequeñas ovejas, no teman. Este es el amor del Padre por aquellos pequeños o estas ovejas que, tal como lo explica en estos textos, son el resultado y el cumplimiento de lo que el Señor ha dicho por el profeta. Ahora vean solo esto, hermanos, que les decía hace un momento. Todo esto es explicado por nuestro Señor Jesucristo en el momento de la última cena. Un momento sumamente trascendental para el pueblo de Dios. Si tú vas con un judío ortodoxo al día de hoy, este espacio en la vida de la historia de Israel tiene un peso enorme. Y es en este momento en donde el Señor les está explicando, tomando la cena con sus discípulos, donde Él les va a explicar que por medio de su muerte vendrá la purificación y el perdón de los pecados y será establecido, ¿qué, hermanos? El nuevo pacto. Ay, hermanos, no sé si puedo transmitirles lo que quiero transmitirles. Pero imaginen a sus discípulos israelitas con esta tradición, escuchando generación a generación, esperando estas circunstancias. Ellos conocían o habían escuchado, quizás no de memoria porque era gente del vulgo, pero habían escuchado en la historia de su pueblo que un rey vendría y sería traspasado, la espada vendría sobre él. Y lo que habían esperado desde aquel éxodo, desde los tiempos de Moisés y desde antes, después de su padre Abraham, porque cada uno de ellos pecó, porque no fue perfecto, iba a suceder. Y ahí tienes a sus discípulos a los pies de Cristo y a Cristo diciéndoles, esto va a pasar. La premier más esperada del universo, hermanos. Lo que más anhelaban ellos ver está siendo explicados mientras parte el pan y bebe la copa diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto. Para que finalmente lo que dijo el profeta, Él clamará a mí y yo le escucharé y yo diré, ustedes son mi pueblo
y yo soy su Dios. Solo imagínate al pueblo de Dios, a estos pequeñitos sentados delante de Cristo, escuchando estas verdades tan preciosas, que la muerte de Él iba finalmente a dar la purificación y el perdón que tanto ha anhelado el pueblo de Dios. Y que finalmente se iba a establecer este pacto. Este pacto que Ezequiel le llama el nuevo pacto. Y que Pablo dice acerca de él, el nuevo pacto que él estableció con nosotros. Y los está preparando. Porque ustedes saben toda la historia de la pasión de Cristo. Los apóstoles no son tan ignorantes como lo es la iglesia contemporánea de las promesas y las implicaciones de seguir a Cristo. Por eso vemos al apóstol Juan en esta oración que él relata que nuestro Señor Jesucristo está dando la oración sumo sacerdotal, orando porque hay un pesar en el corazón de los discípulos, hermanos, porque no solamente su rey va a ser traspasado, porque a partir de aquí va a venir la purificación del pueblo de Dios, que no vendrá sino por la mano de Dios, por medio del fuego, en donde serán purificados como la plata y probados como el oro, para saber si el oro es puro. No es una situación sencilla, no es una situación que nos podamos sentar y reír y decir, qué bonito ser metido en el oro para saber si ese oro es oro o es parte de esas 2/3 partes que tienen que ser consumidas. Y viene pesar a los apóstoles. Porque ¿qué sigue ahora después de esto? El ser probado y purificado, su remanente. Ahora, ¿quieres saber qué pasa? Lee tu Biblia y empieza a ver todo lo que acontece con todos aquellos que se hacen llamar israelitas y que no son israelitas de corazón. ¿Y qué pasa para su pueblo que es fiel? Ve la persecución que viene. Ve el fuego que viene sobre ellos. Ve todo lo que acontece para que ellos puedan saber que este nuevo pacto es para ellos y que ellos le pertenecen a este Dios. ¿Cómo aplicamos esto tú y yo a nuestras vidas, hermano? Acompáñame a primera carta del apóstol Pedro, por favor. En el capítulo 4. En lo que llegas ahí, quiero leerte esto, hermano. Consideremos estas verdades como preciosas. El fuego como medio para probar y purificar a su pueblo. Es solo por la obra de la gracia del Espíritu Santo en su pueblo, o los beneficios del nuevo pacto para su pueblo, que el remanente puede ser probado y aprobado. Hermanos, es solamente por el pacto que el Señor ha hecho para con su pueblo y los beneficios que Él ha dado en este pacto, como es el Espíritu Santo, que el pueblo de Dios puede ser probado y puede ser aprobado sin apostatar. Por eso quiero leerte la primera carta del apóstol Pedro, hablando de esto en el capítulo 14, verso 12. Dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por medio del por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezcáis como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio o la purificación o la mano de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, esta carta ya no solo es escrita para creyentes del nuevo pacto que tienen una raíz étnica en Israel o que son israelitas. Esto tiene que ver para los creyentes del nuevo pacto en general. Y el apóstol Pedro está citando mucho de lo que es descrito también en Zacarías y no solamente en Zacarías. Los creyentes van a pasar prueba. Y no quiero decir esto con sencillez y con ligereza, porque ningún creyente que esté pasando por prueba o que esté siendo afligido, en el momento de la prueba o de la aflicción o de la disciplina, como dice el autor de Hebreos, se goza, hermanos. No es algo que te haga reír, es algo que aflige tu alma y a veces la aflige hasta la muerte. A veces la prueba que el Señor manda para la vida de su pueblo puede ser tan difícil que podemos llegar a pensar que simplemente ya no podemos avanzar más. Pero la manera en la que el apóstol Pedro está animando a los creyentes es por la razón de que el creyente tiene la capacidad y lo hará. Y pasará a través de esta prueba y será purificado y será aprobado. No porque el creyente tenga la mucha sabiduría, aunque eso te ayuda en la prueba. No porque el creyente tenga mucha fuerza, te aseguro que se te va a acabar. No porque el creyente sea súper espiritual o docto, sino porque el creyente es uno de esos pequeñitos en el cual el Espíritu de Dios ha sido derramado para que cuando salga de esa prueba, esa prueba glorifique a Dios que lo sostuvo. La prueba nunca va a ser algo fácil, hermano. La prueba nunca va a ser algo en la que tú le digas a tu hermano, disfruta tu prueba. La prueba siempre va a traer aflicción, pero el resultado va a ser de sumo gozo cuando el creyente pueda ver que ha pasado este momento oscuro en donde no entendía y que la gracia de Dios, que es fiel a su pacto, sigue prevaleciendo muy a pesar de nosotros, porque somos sus pequeñitos, sus ovejas amadas. Muchas veces olvidamos estas verdades que están enteramente entrelazadas con la pasión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, del cual ninguno de nosotros es digno de verla, hermanos. Quiero dejar esto claro en tu corazón. No hay ninguno de nosotros que sea digno de ver la gloria de Dios en Cristo. Así que cuando tú y yo estemos sufriendo en esa prueba, recordemos que es la misma gracia que nos trajo a Él, la misma gracia que nos sostendrá, aunque nosotros pensemos que ya no podemos. Y cuando esa situación pase, levántate y mira al cielo y levanta tus manos y dale gloria a Dios, porque aquel que prometió es fiel hasta el fin, aunque tú y yo pensemos muchas veces que no es así. Amigo que estás en medio de nosotros, quizás estas verdades no tengan sentido para ti,
Pero quiero invitarte esta tarde a que consideres a este gran y glorioso Rey Salvador, del que he platicado, porque a Él le ha placido que su Padre lo enviara y diera su vida. Es el Padre de este Salvador que ha entregado a este Salvador para que tus pecados, que son demasiados e imposibles de pagar, que aunque tuvieras 100 vidas, 1000 vidas, no podrías pagar, puedan ser pagados y perdonados una vez y para siempre. Y para que puedas invocar su santo nombre y Él te escuche. Y puedas escucharle, llamarte pueblo mío, y puedas decir, Él es mi Dios. A menos que tu corazón reconozca que tus pecados son demasiados y no son pagables delante de Dios, aunque volvieras a vivir 1000 veces. Y que puedas mirar a Jesús, el Hijo de Dios, siendo enviado por su Padre para pagar con su vida por tus pecados, quiero decirte que esto no va a pasar. Vas a ser parte de esos que sean echados al fuego y sean reprobados. Es decir, no vas a ser parte de este remanente que va a prevalecer. Puedes hacer obras, puedes venir a la iglesia, puedes cantar muy bonito, puedes tocar, puedes predicar, puedes ir a evangelizar, puedes hacer muchas otras cosas. Pero si no puedes mirar a Jesucristo siendo tu sustituto en esa cruz, sufriendo por ti el castigo que tú mereces, llevando por ti el juicio que tú mereces y dándote la justicia que necesitas, si no puedes ver eso, quiero decirte algo, has hecho más mal a tu vida. Porque estando aquí de manera hipócrita, pensando que nadie te conoce, que nadie observa tu corazón y pensando que todo va a estar bien, el día que venga el Señor, estarás delante de Él y escucharás decir, después de decir, Señor, pero yo fui a esta iglesia, quizás hasta me hice miembro. Yo serví todo este tiempo, Señor, yo hice todas estas cosas, las hice en tu nombre. Y oirás al Señor decir, apartado de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno. ¿Qué es lo que te puede hacer estar de pie esta mañana? ¿Qué es lo que hace que nosotros, que no somos diferentes a ti, que muchas veces nos has visto tropezar y caer, que muchas veces desafortunadamente aún los creyentes te han hecho pensar, ¿ese es un cristiano? ¿Qué es la diferencia entre tú y yo, entre tú y mis hermanos? ¿Cuál es la gran diferencia? Que Cristo es mío y yo soy de Él, que Cristo murió por mí, que Él cargó mis pecados. Si tú no puedes descansar enteramente en eso y tú solo dices, es que es Cristo más mi evangelismo, es Cristo más mi asistencia, es Cristo más mis obras, es Cristo más mi desempeño, quiero suplicarte, examínate por favor. No quiero que llegue el día en que Cristo se presente y que conoce tu corazón, seas hallado, falto. Por favor, date cuenta cuán inútil, absurda y tonta es la religión hipócrita de venir y sentarte en una silla a tratar de aparentar algo que no tienes y que no puedes hacer. Puedes engañar a tus padres, a tu cónyuge, a tus maestros, a tus jefes, puedes engañar a toda la iglesia, pero nunca engañarás a Cristo. Nunca engañarás a Cristo. ¿Y tú crees que no va a pasar? Si lo que dijo de su rey ha pasado. Cientos de años lo prometió y vino Cristo. ¿Tú crees que no pasará el día que venga y seas levantado si ya moriste para ser juzgado? ¿Y qué esperas que pase? Que pongas tu confianza en lo que tus padres hicieron, como algunos de nosotros vivimos por mucho tiempo. O la confianza en tus obras de lo que algunos ven. Mi amigo, quiero decirte algo, es mucho más sencillo que eso. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, lo único que mandó a los hombres
es que se arrepintiesen de sus pecados y creyeran en Él. Eso es lo único que tú tienes que hacer. No tienes que venir a agradar a los hombres, tienes que venir a humillarte a Cristo, reconocer que has pecado contra Él, pedirle perdón a Él y creer en Él. Es muy sencillo. Es muy sencillo porque lo ha hecho posible. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos. Vamos a orar y meditar en estas cosas de las que hemos hablado. Y vamos a rogar al Señor que sea ese glorioso Espíritu de Dios, del cual se nos ha estado hablando constantemente, que nos capacita para obedecerle, como lo vimos hace 8 días en Efesios, que nos ayuda a perseverar en la tribulación, en la prueba, que sea ese glorioso Espíritu Santo, que haga que estas verdades de su palabra santa queden grabadas en nuestro corazón, hermanos, para que tú y yo demos el fruto, un fruto del Espíritu Santo, que glorifica a un Dios que es 3 veces santo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Padre nuestro, cuántas gracias te damos, Señor, por llamarnos ovejas tuyas, por llamarnos tus pequeñitos. Cuántas gracias te damos, Señor, por estar en el hueco de tu mano, Señor. Cuántas gracias te damos, Padre, por haber dado a tu Hijo, a quien a ti te plació quitar su vida, para que nosotros pudiéramos ser purificados y perdonados de nuestros pecados. Cuántas gracias te damos, Señor, porque has levantado una iglesia donde podemos congregarnos para poder escuchar tu palabra, para poder recibir tu alimento, para poder ser edificados por ti y para seguir siendo alimentados y crecer, Señor. Padre, compadécete de nosotros esta tarde, Señor. Tú conoces la aflicción, la prueba que cada uno de nosotros puede estar pasando, Señor. Tú conoces la debilidad que cada uno de nosotros podemos tener, Señor. Aún tú sabes las pruebas que han de venir, Señor. Y tú sabes cómo muchas veces agonizamos, Señor, en medio de esas pruebas. Pero gracias, Señor, porque hoy hemos sido recordados de tu promesa, que perseveraremos hasta el fin por el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque tú has hecho un pacto con tu pueblo, Señor, que nunca te apartarás de él. Porque a ti te ha placido establecer un pacto con tu pueblo, un nuevo y mejor pacto. Un nuevo y mejor pacto, Señor, del cual no te acordarías nunca más de nuestras transgresiones. Ah, mi Señor, pues tú sabes cuántas muchas son, Señor. Oh, mi Señor, permite esta tarde que tu iglesia, mientras tomamos la cena del Señor, podamos ser animados, y aún nuestros hermanos que no pueden tomarla aún esta tarde, aún aquellos que nos visitan, aún aquellos que están entre nosotros. Padre Santísimo, sea tu bendición para con tu pueblo, Señor. Sea tu bendición para con los tuyos, por favor. Que este tiempo de la cena edifique nuestro espíritu, Señor, nos fortalezca en nuestro ser interior para perseverar en esta semana que iniciamos, pues la lucha no se detiene, Señor. Nuestro anhelo es hacer tu voluntad, pero Padre, muchas veces fallamos en ello. Guárdanos y ayúdanos para poderte glorificar y adorar y hacerlo, Señor, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a ti, Señor. Mi Dios, sé tú con nosotros esta tarde. Por favor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.